El sobre estaba sobre mi plato de cena cuando entré, blanco, sin sellar, con mi nombre escrito en una fuente que reconocí de la etiquetadora de Gloria Lowe Abri de Pie. Dentro había una factura impresa a Morrison Family Properties, renta mensual adeudada en $1,500 a inquilina Amalini Morrison, por el apartamento en el que yo ya estaba viviendo, el apartamento que había comprado con mi propio dinero 5 años atrás. 8 personas estaban sentadas alrededor de la mesa, observándome mientras leía la pulsera de oro de Gloria tintineó contra su copa de vino. Bueno, dijo ella, vamos a discutir esto como adultos. Doble la factura, la guardé en mi bolso y luego sonreí, porque ya sabía exactamente lo que iba a hacer. En lo que hice después, me costó mi matrimonio. Lo que descubrí después, le costó a Gloria todo. Bienvenidos de nuevo a Historias de Drama Tranquilo. Mi nombre es Meline y tengo 33 años. Crecí en el sistema de hogares de acogida y trabajé para pagar mis estudios de contabilidad hasta convertirme en CPA en 5 meses después de casarme. Mi suegra me entregó una factura por el apartamento que yo ya poseía. Esta es la historia de lo que ocurrió cuando ella presionó a la única persona de la familia que sabe exactamente a dónde va el dinero. Déjame retroceder un poco. Perdí a mi madre cuando tenía 7 años. Fue un accidente automovilístico en la Interestatal 85, cerca de Charlotte. Un camión cruzó la mediana una mañana de martes, y el Honda Civic de mi madre no tuvo ninguna oportunidad. A mi padre era un espacio en blanco en mi certificado de nacimiento, así que el Estado intervino y entré al sistema de hogares de acogida en el condado de Mecklenburg, Carolina del Norte. 4 familias en 11 años, y ninguna fue terrible. La mayoría eran personas decentes, pero ninguna era realmente mía. A los Henderson tenían 3 hijos más, y no suficientes habitaciones. Los Puckett eran amables, pero se mudaron a Virginia cuando yo tenía 12 años, y no podían llevarme con ellos a través de las fronteras estatales. Con los Walsh viví 2 años, el periodo más largo, y la señora Walsh todavía me envía una tarjeta de Navidad cada año. Los News fueron mi última familia de acogida. Buenas personas. Una casa tranquila y un jardín en la parte trasera, donde aprendí a disfrutar de la calma, pero el sistema de acogida te enseña una lección más fuerte que cualquier otra. Anne, todo puede ser arrebatado en tu habitación, tu escuela, tu cepillo de dientes, a la foto familiar en el refrigerador se actualiza, y tú ya no apareces en la nueva Anne. Así que, aprendes a aferrarte a lo que puedes. Aprendes a guardar algo para ti mismo, que nadie más pueda quitarte con una firma. Cuando cumplí 18 años y salí del sistema, tenía una bolsa de viaje, una cuenta de ahorros con $1,400 obtenidos dando tutorías, y una comprensión muy clara de que nadie iba a venir a ayudarme a construir una vida. Conseguí un trabajo en una oficina de preparación de impuestos en South Boulevard. Me matriculé en Central Piedmont Community College, una habitación en una casa con otras 3 chicas. Aquella primera mañana preparé café en una cocina, donde nadie podía reubicarme. El aroma de ese café, granos baratos, filtro de papel, mi propia taza sobre mi propia mesa, se sintió como la primera cosa que realmente me pertenecía. 2 años después, me transferí a la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte para estudiar contabilidad. Elegí esa carrera porque los números no cambian de opinión. Una columna cuadra o no cuadra. No hay ambigüedad. No existe una votación para decidir si hiciste el trabajo o no. Me gustaba eso. Me gustaba de la misma manera que algunas personas aman los cerrojos de seguridad a mi primera jefa en la firma, una empresa mediana, llamada Whitfield & Associates. Era una mujer llamada Lauren Whitfield. Tenía 50 años, era divorciada y había construido la firma desde una oficina de una sola habitación encima de una tintorería. Ella me enseñó todo lo que los libros de texto dejaban fuera. Cómo leer un balance general como si fuera una historia, cómo detectar el párrafo exacto donde alguien empieza a mentir y una enseñanza que se me quedó grabada más que cualquier otra. Mantén tus activos separados. Meline, el mundo suele aprovecharse de quienes dejan la puerta abierta. A los 26 años aprobé el examen de CPA en mi primer intento. Para entonces, ya había pasado años trabajando horas extras, ahorrando cada dólar posible y aprovechando un programa municipal para compradores primerizos. Gracias a esa disciplina casi obsesiva con el dinero, logré comprar mi primer apartamento en un pequeño condominio de una habitación en Dilworth, al sur del centro de Charlotte. La propiedad quedó registrada a nombre de una empresa de responsabilidad limitada, llamada Calder Holdings. Calder era mi apellido de nacimiento. Antes de que el sistema de acogida me asignara una sucesión de apellidos que nunca sentí realmente míos. 2 años después,
mejoré de vivienda. Sin salir del mismo edificio, compré un apartamento de 2 habitaciones, con pisos de madera, y vista a los árboles de East Boulevard. Cerca de la entrada había una baldosa de terracota agrietada. La rompí accidentalmente el día de la mudanza cuando dejé caer mi maleta. Nunca la reparé. Cada vez que pisaba esa baldosa recordaba una verdad importante. Había llegado hasta allí por mis propios medios. Nadie firmó por mí, a nadie fue mi aval. Nadie me regaló una llave por compasión. Conocí a Derek Morrison en un partido de los Charlotte Hornets. Teníamos amigos en común y asientos baratos. Casi no asistí porque tenía un informe pendiente para un cliente, pero terminé yendo. Derek tenía 32 años, trabajaba en ventas de dispositivos médicos y poseía una de esas risas contagiosas que hacen sonreír incluso a los desconocidos. No intentaba impresionar a nadie, simplemente me preguntó a qué me dedicaba. Contabilidad forense, respondí. ¿Entonces atrapas a las personas que mienten con los números? Más bien atrapo a quienes creen que los números no hablan. Se rió. Why an ease. Instante, me cayó bien. Salimos durante 14 meses. Él conocía mi pasado en hogares de acogida, y nunca lo trató como una carga, ni como algo que despertara lástima. Lo veía simplemente como una parte de mi historia. Igual que el hecho de que tomara el café negro, o que fuera incapaz de estacionar correctamente al primer intento. Cuando me pidió matrimonio, acepté. Mientras organizábamos la boda, hablamos de dinero. Le expliqué que tenía mis propios ahorros y algunas propiedades adquiridas antes de conocerlo. Él asintió y no hizo más preguntas. Yo tampoco ofrecí más detalles en una noche. Poco después de casarnos, me preguntó por qué mantenía cuentas bancarias separadas. Estábamos acostados, y la pregunta surgió con suavidad. Sin reproches. Le respondí con parte de la verdad. Aprendí a no depender de nadie el día que cumplí 18 años. Derek sonrió, creyendo que era una broma. Yo no sonreí. Lo amaba. De verdad, lo amaba. Pero nunca le di la combinación de mi caja fuerte, ni las claves de acceso de mi empresa, ni la imagen completa de todo lo que había construido antes de que él apareciera en mi vida. La niña de acogida que seguía viviendo dentro de mí, mantenía siempre una mano cerca de la salida de emergencia. Me convencía de que no era desconfianza, era simplemente la única manera que conocía de amar, sin poner en riesgo todo lo que había logrado. Conocí a Gloria Morrison en su casa de South End. Era una vivienda colonial de 2 plantas perfectamente cuidada. Richard, su esposo, abrió la puerta. Tenía 65 años. Acababa de jubilarse después de 3 décadas, trabajando como ajustador de seguros, y me ofreció un vaso de té dulce. Antes incluso de que me sentara. Gloria apareció desde la cocina con una bandeja de huevos rellenos y una expresión que no comprendería por completo hasta mucho después. Me observó como quien inspecciona a un nuevo inquilino, evaluándome, calculando cuánto podría costarle. Entonces, ¿no tienes padres?, preguntó mientras dejaba la bandeja sobre la mesa. No fue exactamente cruel, pero tampoco fue amable. Era curiosidad. Una curiosidad con dientes. Le conté una versión breve de mi historia. Ella asintió y cambió de tema. Mientras servía el té a su gruesa pulsera de oro, golpeaba el cristal de la jarra. Con cada movimiento, era una pieza pesada, de 18 quilates, imposible de ignorar. La llevaba como si fuera una medalla. Noté también otra cosa. Tocaba todo. La encimera, los marcos de las puertas, los muebles. Como si estuviera recordándole a cada objeto quién era su dueña. Gloria administraba 6 propiedades de alquiler, repartidas por Charlotte. Hablaba de ellas con el mismo orgullo con que otros hablan de sus hijos. Empezamos con 2, decía mientras golpeaba suavemente la mesa con su pulsera. Ahora tenemos 6. Richard y yo construimos todo esto. Richard sonreía en silencio. Al despedirnos, Derek mencionó la zona donde vivíamos. En paz, como los ojos de Gloria se estrechaban. Apenas un instante. Fue un gesto mínimo, pero suficiente para que yo lo notara. 2 meses después de la boda, apareció en nuestro apartamento sin avisar. Traía un regalo de inauguración, una fotografía familiar enmarcada sin pedir permiso. La colgó sobre el sofá del salón, como si estuviera colocando una bandera sobre territorio propio. Después, recorrió cada habitación tocando paredes, abriendo armarios y examinando cada detalle. Este lugar tiene buenos cimientos, comentó desde la cocina. Me recuerda a una de nuestras propiedades de Park Road, como si mi hogar fuera simplemente otra de sus unidades de alquiler. 2 meses después de la boda, Gloria comenzó a aparecer en nuestro apartamento con una frecuencia inquietante. Siempre tenía una excusa preparada. Un día decía que estaba de paso y quería dejar unas galletas recién horneadas. Otro,
Aseguraba que había encontrado una oferta fantástica para renovar la cocina. A veces simplemente llamaba desde el estacionamiento para avisar que estaba abajo y que subiría solo unos minutos. Esos minutos rara vez duraban menos de una hora. Yo observaba a Ann. Siempre. Observaba a Ann era una costumbre adquirida durante años, en hogares de acogida. Aprendes a leer a las personas antes de confiar en ellas. Aprendes a prestar atención a los detalles que otros pasan por alto y Gloria dejaba demasiados detalles al descubierto. Ann recorría el apartamento como si estuviera inspeccionándolo. Miraba las paredes, revisaba los electrodomésticos, preguntaba por reparaciones inexistentes y comentaba constantemente cuánto costaban las propiedades en el mercado. Con los precios actuales, dijo una tarde mientras examinaba las ventanas del salón, esta unidad podría alquilarse fácilmente por $1,500 al mes. La cifra quedó flotando en el aire en $1,500. Exactamente. La cantidad que más tarde aparecería en aquella factura en ese momento no le di importancia a Ann todavía. No entendía el juego que estaba jugando. Pero algo dentro de mí comenzó a registrar patrones. Ann siempre lo hacía. Los contadores. Vivimos rodeados de patrones. Las personas creen que nuestro trabajo consiste en sumar números. No. Nuestro trabajo consiste en detectar historias escondidas entre los números y Gloria estaba contando una historia solo, que todavía no conocía al final. Durante las cenas familiares, las conversaciones giraban inevitablemente alrededor del dinero y las propiedades. Richard permanecía callado. Page opinaba sobre todo. Ann y Gloria dirigía la reunión como si fuera una junta directiva. Una noche, habló durante casi 40 minutos seguidos sobre aumentos de alquiler, impuestos municipales y estrategias de inversión. Cuando terminó, se volvió hacia mí. Siempre he dicho que la propiedad inmobiliaria es la verdadera riqueza. Puede serlo, respondí. Claro que lo es, por eso me preocupa que algunas personas no entiendan el valor de lo que reciben. En su mirada permaneció fija en mí. Yo sostuve la suya. Estoy de acuerdo. Contesté en su sonrisa. Desapareció. Creo que esperaba una reacción diferente. Quizá una disculpa. Quizá una explicación. Quizá gratitud. Lo que Gloria no entendía era que las personas que han sobrevivido solas durante años dejan de sentirse intimidadas por las insinuaciones. Después de aquella cena, Derek me preguntó si todo estaba bien. Tu madre parece tener un problema conmigo. No tiene ningún problema contigo. Entonces, ¿por qué actúa así? Él suspiró. Porque así es ella con todo el mundo. Era una respuesta cómoda. También era falsa. Las personas no tratan a todos igual. Tratan a cada persona según el lugar que creen que ocupa. Y Gloria había decidido hacía mucho tiempo cuál era mi lugar en la huérfana, a la chica sin familia, la intrusa, la mujer que había entrado en su familia sin pedir permiso. Lo curioso era que jamás se preguntó quién era realmente. Nunca. Preguntó cuánto ganaba. Nunca. Preguntó cuánto había ahorrado. Nunca. Preguntó quién era él, propietario legal del apartamento. Simplemente asumió y las personas que viven de las suposiciones suelen cometer errores costosos. 3 semanas después, ocurrió algo que llamó mi atención. Estaba revisando estados financieros de un cliente, cuando recibí un correo electrónico de una empresa de seguros. No iba dirigido a mí, iba dirigido a Gloria. Al parecer había introducido accidentalmente mi dirección electrónica, en lugar de la suya, durante una solicitud relacionada con una propiedad. Normalmente habría eliminado el mensaje. Sin embargo, una línea del asunto me hizo detenerme en actualización de póliza para unidades de alquiler. Abrí el correo, no porque quisiera espiar sí, no porque el documento adjunto mencionaba una dirección que reconocía y mi dirección a la del apartamento donde vivía en Fronsey. El ceño. Leí el archivo una vez, luego una segunda vez, después una tercera. La póliza describía mi apartamento como una propiedad de alquiler administrada por Morrison Family Properties. Mi apartamento, mi propiedad. Mi empresa aparecía en el registro público como propietaria desde hacía años y, sin embargo, alguien había estado clasificándolo como una unidad de alquiler perteneciente a la familia Morrison. Sentí un escalofrío, no de miedo, de comprensión, porque de repente varias piezas comenzaron a encajar en los comentarios de Gloria, a las visitas constantes, a las preguntas de Paige, las referencias al alquiler, la cifra exacta de $1,500. Aquello no era casualidad, era una narrativa cuidadosamente construida en una versión de la realidad que Gloria había repetido tantas veces que había empezado a creerla. Encerré el portátil, preparé un café y me senté frente a la ventana durante casi una hora. No estaba enfadada. Todavía no estaba.
Calculando cuando trabajas en contabilidad forense, aprendes que las emociones son malas consejeras en los documentos. En cambio, nunca mienten, así que empecé a reunir documentos, escrituras en registros fiscales, en contratos en historiales bancarios, estados de cuenta en todo, perfectamente organizado, en una carpeta A, luego 2 luego 3. En cada archivo respondía una pregunta y cada respuesta hacía que aparecieran nuevas preguntas en no que encontré durante las siguientes semanas. Me dejó sin palabras, no porque fuera complicado, sino porque era descarado en alguien. Había estado tomando decisiones financieras en nombre de propiedades que no le pertenecían. Alguien había firmado documentos que jamás debió firmar. Alguien estaba convencido de que nadie revisaría los detalles. Por desgracia para esa persona, revisar detalles era literalmente mi profesión. Y cuanto más investigaba, más claro veía el panorama. A la factura de alquiler que recibiría después. No era el comienzo de la historia. Era el último paso de un plan que llevaba meses desarrollándose en Gloria. Pensaba que estaba enseñándome cuál era mi lugar. No tenía idea de que estaba entregándome exactamente lo que necesitaba para descubrir la verdad. Y cuando finalmente llegó aquella cena de domingo, cuando encontré el sobre blanco sobre mi plato, y vi a 8 personas observándome mientras abría la factura, ya no era una sorpresa, era una confirmación. Mientras todos esperaban mi reacción, yo ya sabía algo que ninguno de ellos sabía. En la batalla había empezado semanas antes, y Gloria ya la estaba perdiendo. 2 weeks después de Aquila, sí, terminé de reunir toda la documentación que necesitaba, en cada escritura, cada registro fiscal, cada formulario, en cada correo electrónico. En todo estaba perfectamente organizado en una carpeta digital y otra física. Entonces, decidí esperar. Las personas que creen estar ganando suelen cometer errores cuando se sienten cómodas y Gloria estaba muy cómoda. El 1 de mes llegó exactamente como ella esperaba. Recibí otro sobre esta vez por correo, certificado. Dentro había una notificación formal, exigiendo el pago de 2 meses de renta, atrasada por un total de $3,000. En la carta llevaba el membrete de Morrison Family Properties. Lo que Gloria no sabía era que yo ya había consultado a un abogado. Tampoco sabía que había enviado copias de toda la documentación a una empresa aseguradora, a un contador externo y a la oficina del registro de propiedades del condado. Cuando recibí la carta, simplemente sonreí. Había llegado el momento. Esa misma tarde, invité a toda la familia a una reunión en Gloria. Aceptó de inmediato probablemente. Imaginó que finalmente iba a ceder. Cuando todos estuvieron sentados en su comedor, coloqué una carpeta gruesa sobre la mesa en Gloria. Sonrió. ¿Trajiste el cheque? No. Respondí tranquilamente. Traje pruebas. En la sonrisa desapareció. Abrí la carpeta. Saqué la escritura original de mi apartamento. Después, mostré los registros fiscales. Luego los documentos de constitución de mi empresa. Finalmente, coloqué sobre la mesa los formularios donde Gloria había identificado mi propiedad como parte de su cartera de alquileres. El silencio fue absoluto. Richard tomó los papeles, los leyó una vez, luego otra. Su rostro perdió el color. Gloria, ¿qué es esto? Ella intentó responder, no pudo. Por primera vez desde que la conocía, parecía no tener una explicación preparada. Entonces, mostré algo más. Los registros demostraban que había utilizado mi dirección en varias declaraciones relacionadas con sus propiedades. Nada lo suficientemente grave para enviarla a prisión, pero sí suficiente para generar auditorías, multas y una investigación financiera muy desagradable. Paige fue la primera en hablar. Mamá, dime que esto no es verdad. Gloria guardó silencio. Y ese silencio respondió la pregunta. Richard se levantó de la mesa. Llevaban más de 40 años casados. Nunca lo había visto enfadado hasta ese momento. Le enviaste una factura de alquiler por una propiedad que ni siquiera te pertenece. A nadie dijo una palabra. Yo tampoco. No era necesario. Los documentos estaban hablando por mí. Durante las semanas siguientes, ocurrieron exactamente las cosas que esperaban. Las autoridades revisaron varios registros en la aseguradora. Canceló ciertas pólizas. Algunas declaraciones tuvieron que corregirse. Las multas fueron costosas. Muy costosas. 2 propiedades tuvieron que venderse para cubrir gastos legales y financieros. La reputación que Gloria había construido durante décadas desapareció en cuestión de meses. Pero la peor consecuencia no fue económica. Fue familiar. Richard dejó de confiar en ella. Paige se distanció. Incluso Derek descubrió que su madre le había mentido durante años sobre asuntos relacionados con dinero y propiedades. Mi matrimonio tampoco sobrevivió.
And Derek decía que entendía por qué había actuado. And sin embargo, nunca pudo aceptar que hubiera investigado a su familia sin incluirlo. And tal vez tenía razón. And tal vez yo también. Nos divorciamos un año después, o fue triste pero no fue una tragedia porque algunas pérdidas son simplemente el precio de conocer la verdad en meses más tarde. Estaba sola en mi apartamento, una tarde de otoño. Preparé café y me senté junto a la ventana ahí, mientras observaba los árboles moverse con el viento. Mi mirada se detuvo en la vieja baldosa agrietada, junto a la puerta en Camila, la misma que había conservado durante años, a la misma que me recordaba cómo había llegado hasta allí, en sola, sin ayuda, sin garantías. Sonreí, porque al final Gloria había tenido razón en una sola cosa. Las propiedades importan. Solo que ella nunca entendió cuál era la más valiosa. No era una casa, no era un edificio, no era una cuenta bancaria. Era algo mucho más difícil de obtener, la independencia. Y esa seguía siendo completamente mía. Dale me gusta si crees que Gloria cruzó todos los límites. Comenta. ¿Qué habrías hecho tú al recibir una factura de alquiler por una casa que ya te pertenece? Suscríbete para más historias de drama familiar, traición y justicia, que parecen imposibles de creer. Comparte esta historia con alguien que haya tenido problemas con familiares controladores. Story about Rosamund Bree. Una mujer que creció en hogares de acogida construye su vida desde cero y compra su propio apartamento. Después de casarse, su suegra intenta cobrarle alquiler por esa misma propiedad, convencida de que puede manipularla. Sin embargo, la protagonista descubre una serie de irregularidades financieras que terminan exponiendo las mentiras de toda la familia y cambiando sus vidas para siempre.